todos, representando la Secretaría de Ciencia Técnica y la Defensa Tecnológica de la FOUA, tengo el orgullo de presentarles a Verónica Dubois, que va a presentarnos la tesis titulada Colonización por Candida albiniensis en perfil subjetival de pacientes que conviven con el VIH tratados con antirretrovirales. Esta tesis está dirigida por la doctora Susana Molatini y por la doctora Laurera. Gracias, buenos días a todos. Bueno, hecha la presentación entonces. En pacientes que conviven con el VIH, la colonización por parte de Cándida es elevada y esta colonización es considerada un factor de riesgo muy importante en este tipo de pacientes para padecer candidiasis en alguna etapa de la infección por VIH. Debido al tratamiento antirretroviral que es administrado en el tiempo, esta incidencia o esta prevalencia de candidiasis, si bien ha disminuido, todavía continúa siendo elevado el diagnóstico de candidiasis oral en este tipo de pacientes. Durante mucho tiempo se ha estudiado la asociación entre la periodontitis y el VIH, pero todavía en la actualidad este tema en la comunidad científica sigue siendo bastante controvertido. Candida albiniensis comparte muchas similitudes, tanto fenotípicas como genotípicas, con Candida albicans, y debido a esto, esta especie ha sido erróneamente identificada durante mucho tiempo, subestimando de esta forma su diagnóstico. Pero en los últimos años hubo un incremento en el reporte de candidiasis sistémicas causadas por Candida albiniensis y también un aumento en la resistencia antifúngica, sobre todo a los antifúngicos azólicos en pacientes inmunocomprometidos. Candida albiniensis presenta una plasticidad fenotípica y también metabólica de manera similar a como lo hace Candida albicans, siendo Candida albicans la especie más estudiada. Esta plasticidad está codificada genéticamente y le permite a este tipo de hongos poder adaptarse, poder crecer a diferentes morfologías, lo que es considerado actualmente el factor de virulencia más importante de este género. Esta plasticidad metabólica también le permite entonces al hongo poder interactuar o poder comportarse tanto como colonizador o poder causar una infección haciendo este cambio de morfología dependiendo las características o lo que es más adecuado, sobre todo en el sitio en el que habita. Y de esta forma tienen que responder a situaciones de estrés justamente por este mecanismo y por esta adaptación que presenta. Entonces, debido a esto, los objetivos que se plantearon para esta tesis fue un objetivo general que es determinar específicamente la presencia de Candida albiniensis a través de técnicas moleculares avanzadas y reconocer la importancia que tiene en el contexto clínico y epidemiológico específico de los pacientes con VIH. Y dentro de los objetivos específicos se planteó determinar las características tanto sociodemográficas como epidemiológicas de esta población de estudio, conocer las variables dependientes tanto de la infección por VIH como los parámetros que se relacionan con los parámetros periodontiles, realizar el aislamiento y la identificación de Candida albicans y Candida albiniensis y respecto a Candida albiniensis realizar la secuenciación del genoma completo y el análisis mediante genómica comparativa, determinar la estructura poblacional y la relación clonal de los diferentes aislamientos, conocer la respuesta y la adaptación al estrés in vitro y el perfil de susceptibilidad antifúngica. La metodología constó de dos etapas. La primera etapa que fue más preliminar, que se basó en poder diferenciar a Candida albicans y Candida albiniensis, y una segunda etapa que fue específicamente enfocada en Candida albiniensis. La población de estudio estuvo conformada por pacientes que conviven con el VIH, que se encontraban bajo tratamiento antirretroviral y que concurrían de manera espontánea al servicio de atención odontológica del Hospital Fernández, del Hospital Muñiz, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Clínica de Atención de acá de la Facultad, que va para Julio. Dentro de los criterios de inclusión, la edad de los pacientes tenía que estar comprendida entre 18 y 60 años, tenía que presentar el último recuento tanto de los linfocitos CD4 como de la carga viral, por supuesto que el diagnóstico positivo para VIH,
lo menos 6 meses antes de la toma de la muestra. Dentro de los criterios de exclusión, el paciente no tenía que estar cursando ningún tipo de enfermedad que no estuviera relacionada con la infección al VIH, no tenía que estar en tratamiento ni antibiótico ni antifúngico 3 meses antes de la toma de la muestra, y el día de la toma de la muestra no tendría que haber realizado ningún enjuague, ningún enjuagatorio oral, no tenía que presentar candidiasis orofaringia y tampoco diagnóstico de candidiasis sistémica. Se tomaron 2 tipos de muestras, una primera muestra que fue un hisopado general de la mucosa bucal y la muestra más específica que fue la recolección del biofilm subgingival, que en este caso se seleccionaron 4 piezas dentarias, una por cuadrante, y luego se determinó el sitio gingivoperiodontal más representativo para realizar la toma de la muestra. En el sitio se introdujeron 4 conos de papel de A1, ya sea en el surco gingival o bolsa periodontal si estuviese presente, y también si hubiese biofilm subgingival, el mismo se eliminó previamente con una cureta. Cada una de estas muestras se colocaron por separado en medio del transporte para ser enviadas en el laboratorio, y en el laboratorio luego se sembraron en el medio específico para cándida, que es Cromaga cándida. También lo que se tomó es la recolección del biofilm subgingival para poder realizar un extendido y luego observar la presencia de la microbiota subgingival en el microscopio. Y finalmente se recolectaron los parámetros gingivoperidontales como la profundidad de sondaje, el nivel de iniciación clínica y la presencia o ausencia de sangrado sondal. Para la diagnóstico y la identificación de cándida se realizaron los métodos fenotípicos presuntivos primariamente, y luego la confirmación, ya sea de cándida albicans sublinensis, se realizó mediante PCR, mediante los 2 tipos de PCR. Y aquellas cepas o aislamientos que fueron confirmados como cándida rublinensis, luego se le realizó la secuenciación del genoma completo mediante NGS, y posteriormente el análisis informático mediante genómica comparativa, donde lo que se realizó es el llamado de pequeñas variantes para poder identificar los SNP, que es el polimorfismo de los nucleótidos únicos, la variación en el número de copias y las pequeñas inserciones o deleciones que presenta el genoma. Luego de todo el análisis entonces informático, finalmente se identificaron variantes relacionadas o que tuviesen presencia genes que estén relacionadas con resistencia a los antifúngicos o a diferentes situaciones de estrés, que son genes que no están descritos todavía en esta especie. Y en el caso de determinar la estructura poblacional y la clonalidad entre las cepas, se utilizó la técnica de MLST, pero mediante el genoma completo. Se determinaron también los fenotipos o las diferentes morfologías y la respuesta y adaptación a estas situaciones de estrés mediante 2 métodos diferentes. A través de medio de cultivo sólido, mediante el crecimiento en spots, o medio de cultivo líquido para poder construir las curvas de crecimiento. Para ambos métodos se partió de un cultivo líquido, el cual desde una alícuota se realizaron diluciones seriadas al décimo, y luego cada una de estas diluciones fue sembrada en spots, en el caso de los medios de cultivo sólido, y finalmente, se sembraron medio de cultivo sólido al cual se le adicionaron los diferentes estresores. Se utilizó el medio IPD como medio de referencia, que es muy utilizado para levaduras, y finalmente el crecimiento se determinó fotográficamente. En el caso de los medios de cultivo líquido, la alícuota de estas divisiones se inoculó en el mismo medio de referencia IPD, conteniendo diferentes estresores, y luego se determinó la densidad óptica de crecimiento, midiéndola cada 1 hora durante 24 horas. Finalmente, a través del paquete Clonus-Pulver, se determinó y se construyeron esas curvas de crecimiento y se calcularon parámetros estadísticos que son específicos para determinar la curva, como el tiempo de duplicación, la capacidad de generación, en qué momento se produce la etapa logarítmica estacionaria, la tasa de crecimiento y el área bajo la curva. Finalmente se realizó las pruebas de la susceptibilidad antifúngica, donde se utilizó el método comercial Sensititre para levaduras, utilizando los antifúngicos conocidos que ya están indicados por el fabricante en sus concentraciones.
se determinó la concentración inhibitoria mínima siguiendo las directrices de este panel y también las del CLSI, pero como Candida albicans no presenta puntos de corte clínico establecidos, se siguieron los valores de corte epidemiológico que son recomendados por el CLSI. Bueno, como resultado entonces, la población de estudio estuvo conformada inicialmente por 59 pacientes, pero luego, debido a muchas inconsistencias en los datos recolectados de la historia clínica médica de estos pacientes, el muestreo final quedó conformado por 51 pacientes que conviven con el VIH y en el caso de la variable linfocito CD4 por 50, debido a que había muchas controversias en el valor de ese paciente. La mayoría de la población pertenecía al género masculino y en el caso de los que están en cuidados no binarios, biológicamente en este caso también eran de género masculino. Se evidenció mucha vulnerabilidad, tanto socioeconómica como en el registro y en el seguimiento médico de estos pacientes. La mayoría de ellos, el VIH lo adquirió mediante vía sexual y lo que sí se pudo observar es que también la mayoría presentaba un sistema inmune controlado, es decir, lo que se considera paciente indetectable e intransmisible. También la mayoría tomaba 2 o más antirretrovirales y siendo el mayor número de compartidos los que son análogos y no análogos de nucleósidos, que son los que actúan directamente inhibiendo la acción de la transcriptasa reversa de este virus. De estos pacientes entonces se recolectaron 255 muestras, de las cuales 204 fueron de biofilm de los sitios gingivoperiodontal y 51 de los sitios de mucosa oral. Y el 72,5% de estos pacientes se encontraba cursando algún estadio y grado de periodontitis. Cándida fue aislada en 82 muestras que pertenecían a 28 pacientes y de estas 64 fueron de sitios gingivoperidontales y 18 de sitios mucosos. A destacar sí es que la mayor frecuencia del aislamiento de cándida en los sitios gingivoperidontales se aisló en aquellos casos en los que no se detectó signos de inflamación activa en el sitio. Y también el mayor aislamiento fue en aquellos casos en que el paciente se encontraba indetectable e intransmisible. Por lo tanto, el mayor número de aislamientos de cándida fue en pacientes que presentaban su sistema inmune controlado. Se pudo evidenciar en los extendidos realizados en las muestras la presencia tanto de micelios o pseudomicelios como levaduras que son propios de esta especie, lo que nos deja en evidencia que tendrían una interacción tanto con la microbiota bacteriana, que es propia de este biofilm subgingival, y que también podrían intervenir en la patogénesis de estas enfermedades gingivoperidontales, justamente con esta diferencia que hay entre si el VIH y la periodontitis tendrían una relación directa. Mediante PCR entonces pudimos determinar que 16 aislamientos se identificaron como Candida albicans y 36 como Candida dubliniensis, y algo que se detectó mediante el cultivo primario realizado en Cromagar es, aparte de la evidencia de las colonias típicas, con su morfología típica que uno espera encontrar, se evidenciaron colonias con morfologías atípicas más pequeñas o por ejemplo de colores diferentes, que luego, mediante PCR, fueron confirmadas también como Candida dubliniensis. Si bien algunos autores en el último tiempo plantean que los tejidos gingivales podrían actuar como un reservorio del VIH y que debido al infiltrado inflamatorio que se observa en el líquido crevicular, o sea, que está presente en el líquido crevicular, este virus podría reactivarse en cualquier momento, y a que los antirretrovirales, específicamente los no análogos nucleósidos, se relacionan directamente con todas las variables que a su vez tienen relación directa con la periodontitis, y que algunos autores también plantean que el descenso de los linfocitos CD4 podría comportarse como un factor predictivo para la colonización por cándida,
En este estudio no se ha podido evidenciar un patrón específico que nos permita decir que realmente hay una asociación entre, o sea, que el VIH sería la causa de esa periodontitis. Por lo tanto, coincidimos también en decir que la periodontitis todavía sigue siendo un tema de controversia y debate y necesita muchos más estudios todavía. Si bien Candida albicans siempre fue considerada la levadura más aislada de la cavidad bucal, en este estudio se halló una mayor proporción de Candida albicans, sobre todo en los sitios periodontal, y esto también coincide con un estudio previo que se realizó en nuestro laboratorio, en donde estudiamos pacientes también que conviven con el VIH, que están bajo tratamiento antirretroviral y sin tratamiento, y el mayor número de aislamientos de Candida albicans fue en aquellos pacientes que presentaban tratamiento antirretroviral. También el aislamiento de estas morfologías atípicas de Candida albicans, que pertenecieron a 4 pacientes diferentes, están en concordancia con un estudio publicado para el BAIN y colaboradores en el 2015. Se pudo evidenciar una variabilidad genómica en las cepas en los aislamientos, destacándose esta variabilidad sobre todo en los términos de los SNP, que fue la mayoría, y estas variaciones se observaron principalmente en las regiones génicas reguladoras, seguido luego de variaciones sinónimas y luego variaciones no sinónimas. Y también se determinó si estas variaciones eran homocigotas y heterocigotas, y como era esperado, la mayoría de ellas fue heterocigota, como se ve en el gráfico, pero en el caso de 2, que son las que están remarcadas, de las 2 cepas consideradas atípicas, 2 de las 4, se observó un mayor número de variantes homocigotas, y muy similares entre sí. Para comprender entonces mejor esta variación, sobre todo en los términos del CNP, se realizó un agrupamiento a través de un análisis de correspondencias múltiples, en donde se pudo observar, o sea, en el gráfico, que está indicado en color, las cepas que pertenecen al mismo paciente, se pudo observar que, por ejemplo, acá cepas que son del mismo paciente comparten muchas características genéticas con cepas de otros pacientes, pero a su vez hay otras del mismo paciente que se encuentran muy distantes, con muchas diferencias entre sí. Como en este caso, bueno, el gráfico acá continúa, pero obviamente no entraba todo. Y en el caso de la número 6 y la número 4, que son las atípicas que nombré anteriormente, se pudo observar que coinciden prácticamente en el gráfico, indicándonos que son muy similares entre sí, entre ellas, aunque son de diferentes pacientes. Para conocer entonces la estructura poblacional y la relación de clonalidad entre las cepas, se utilizó el método de MLST, siguiendo el único esquema que está propuesto para esta especie, y a la hora de construir las secuencias diploides, se observaron nuevos genotipos que no habían sido descritos previamente, y también nuevas secuencias diploides, siendo la más repetida entre las especies la número 31, entre las cepas la número 34. Y finalmente, los aislamientos se pudieron agrupar en 3 clados diferentes que coinciden con los clados que están descritos previamente en esta especie. Pero debido a que Candida albicans no presenta una base de datos públicos para MLST como si lo hacen otras especies de este género, lo que se decidió entonces es determinar y relacionar a las cepas acá aisladas con las que están descritas en base de datos con las secuencias de otras cepas, y al realizar la agrupación se pudo determinar que algunos genotipos se encuentran dispersos geográficamente y comparten esta dispersión, digamos, pero coincidiendo con otros autores, principalmente mediante este método, se pudo ver que la distribución es predominantemente clonal, aunque presenta microvariaciones entre las cepas. Debido a esto, a esta baja variabilidad, y sabiendo que se contaba con el genoma completo, se decidió entonces ampliar el esquema hacia toda la región de cada uno de estos genes, y de esta manera, al incrementar esta resolución, se pudieron distinguir nuevas variaciones a nivel de los SNP, y las cepas se pudieron agrupar de estas formas en 6 clados diferentes y mejor, mucho más distinguibles que en el caso anterior, determinando las que están, por ejemplo, marcadas en color verde, que sería una variación más nueva dentro de esta especie. Entonces,
coincidiendo con otros autores que también han utilizado este método, tanto las condiciones del paciente, que en este caso serían la condición de VIH y el tratamiento antirretroviral, y también las que son específicas del sitio de aislamiento, sugerirían que hay posibles presiones de selección sobre a las que están sometidas estas cepas a las que se tienen que enfrentar para poder sobrevivir. La baja variabilidad que se observó entre las cepas que son de un mismo paciente nos estaría indicando que este paciente podría haber sido colonizado por una única cepa. Pero en el caso en que se encontraron más de una cepa o más de un aislamiento en un mismo paciente que presentan estas variaciones genéticas mayores, nos indicarían que este paciente podría haber sido colonizado por más de una cepa en momentos diferentes. Entonces, coincidiendo con otros autores, la estructura poblacional de los aislamientos fue predominantemente clonal por este método, indicando estas microvariaciones. Bueno, en la determinación entonces de los fenotipos, cuando se realizaron las curvas de crecimiento, se relacionó el crecimiento que presenta cada cepa o que presentaba cada cepa en cada estresor a cómo crecía la cepa de referencia wild type también en cada estresor. Y el diámetro de los círculos coincide con la similitud que presenta cada cepa con esta cepa wild type. Lo que se puede evidenciar es que el crecimiento es bastante variable entre las cepas, que los estresores oxidativos son los que ejercen la mayor presión de disminución en el crecimiento, y en el caso de las cepas atípicas, que son las que están remarcadas, son las que presentan o presentaron esa mayor susceptibilidad o menor crecimiento, y en muchos casos directamente ni siquiera pudieron crecer ante la presencia de estos estresores. También se determinó la relación de este crecimiento de cada cepa en cada estresor, pero también cómo se comportaba cada cepa en el medio de referencia sin la agregación, sin el agregado de ese estresor. Se puede evidenciar de manera similar a como vimos antes que los estresores oxidativos son los que ejercen la mayor presión o disminución en el crecimiento, y en el caso de las cepas atípicas, que son las que están marcadas en naranja, igual que antes, son las que presentaron esa mayor disminución de crecimiento. En muchos casos no crecieron, pero en el caso en que los círculos se ven de mayor tamaño, también nos estaría indicando que no solo no crecieron en los estresores, sino que tampoco lo hicieron en el medio de referencia. Se determinó entonces también la tasa de crecimiento y se pudo evidenciar, como se ve acá, que en el medio de referencia, que es el que no contiene el estresor, esa tasa se mantuvo constante, seguida de cuando se utilizó glicerol a una concentración baja, lo cual es lógico porque el glicerol se utiliza como un conservante, pero cuando tanto el glicerol como los demás estresores uno empieza a aumentar esa concentración, la variabilidad observada en la tasa de crecimiento fue bastante grande, y en el caso en que esta tasa de crecimiento fue menor a 1, nos indicaba que ese crecimiento era más lento, pero cuando esa tasa fue mayor a 1, pero con valores muy cercanos a 2, lo que nos indicó, lo que pudimos ver en sí, es que esas cepas tuvieron un corto periodo de crecimiento, o sea, crecieron en un periodo muy cortito, tuvieron una fase logarítmica muy pequeña, alcanzaron la fase estacionaria rápidamente, generando los valores del área bajo la curva demasiado pequeños. En el caso del crecimiento en spots, en el medio de los medios sólidos, ocurrió lo mismo. Acá lo que se realizó fue asignarle una categoría numérica a cada uno de los crecimientos para poder luego contabilizarlo y visualizarlo. Se observó que los que ejercen mayor influencia en la disminución de este crecimiento fueron las temperaturas más elevadas, seguido luego de los estresores, en este caso osmóticos, y a medida que se aumentaba más la concentración, por supuesto que el crecimiento iba siendo cada vez menor. En el caso de las cepas que son las que están marcadas en verde atípica, ocurrió lo mismo que vimos antes, que estos estresores tuvieron una influencia muy marcada, con una disminución del crecimiento, y en algunos casos directamente tampoco crecieron.
También se determinó la capacidad de filamentación que presentan estos hongos, debido a que la filamentación es considerado como el estadio infectante o la morfología infectante que pueden tener. Y sabiendo que en el sitio de aislamiento, que es el sitio periodontal, un factor muy importante es la anaerobiosis, que puede ejercer esta capacidad. Se probó entonces en condiciones de anaerobiosis y aerobiosis, y se pudo ver que la anaerobiosis en el medio de referencia, que es el que tiene la adición de glucosa, es el que favoreció la filamentación en la mayoría de las cepas, excepto en las, la número 4, 6, que son atípicas. Y también se probó en el medio que se utiliza para filamentar, que es el medio Spider, y a diferentes temperaturas, y se pudo observar que aquí la filamentación incluso fue mayor, y que la temperatura de 37 grados fue la que ejerció esa mayor capacidad de filamentar de las cepas. Coincidiendo entonces con otros autores, pudimos observar que tanto las temperaturas elevadas como las altas concentraciones de salinidad y principalmente el estrés oxidativo son los que influyen en esta capacidad de crecimiento en Candida albuliniensis. Pudimos observar una respuesta muy variable y muy diferente entre las cepas, y en el caso de las diferentes fuentes de carbono que también se utilizaron, esta respuesta también fue bastante variable, donde por supuesto estos hongos siempre prefieren la glucosa y crecieron mucho mejor cuando se le adicionó ese hidrato de carbono. Y bueno, estos hallazgos entonces coinciden con otros autores, determinando que Candida albuliniensis presenta esta plasticidad fenotípica y también genotípica, que ha sido poco estudiada todavía en esta especie. Finalmente, en la susceptibilidad antifúngica, en aquellos aislamientos que fueron aislados de pacientes que se sabe en su registro de historia clínica que presentaron algún tipo de enfermedad micótica en algún momento durante la infección por VIH y que recibieron tratamiento antifúngico, presentaron algún tipo de valor elevado en la concentración inhibitoria mínima, superando los puntos o el valor de corte epidemiológico establecidos. También se halló que algunas cepas en las que no se contaba con registro de si habían presentado un tratamiento antifúngico presentaron situaciones muy similares a las anteriores, y a destacar es que los aislamientos atípicos número 6 y número 4 son los que presentan los valores a fluconazol, sobre todo, que es lo más preocupante, valores de zinc demasiado elevados, y en el caso de la número 6 incluso presenta valores elevados también a las 13 quinocandinas que se probaron. También se determinaron las variantes, tanto homocigotas como heterocigotas, que están relacionadas con genes de resistencia, relacionados en otras especies, porque en Candida albuliniensis la única que está descrita, que es la que se pudo encontrar, es esta variante, esta variación de acá, que la presentaron los 3 aislamientos aislados del mismo paciente, que fueron, como se vio recién, estos presentaron valores de concentración inhibitoria mínima elevados, y se sabe que el paciente ha recibido tratamiento antifúngico. Y finalmente, en base a las 4 cepas atípicas, que son las que observamos presentan esa mayor variabilidad genómica comparada con las demás, excepto bueno, la número 16, en realidad no pudo ser secuenciada, se ve que comparten ciertas características, la tipía en su morfología, esa menor capacidad de crecer frente a los diferentes estresores, pero sí presentar un perfil no susceptible, sobre todo a los azoles y a las equinocandinas. Estas cepas presentaron algún tipo de variación homocigota en los genes relacionados a la resistencia. En 3 de ellas se sabe que los pacientes presentaron enfermedad micótica y tratamiento antifúngico, excepto la número 4. Estos pacientes a su vez se encontraban en el estadio indetectable e intransmisible. Hace mucho que están recibiendo tratamiento antirretroviral por la fecha de diagnóstico del VIH. Los aislamientos fueron 3 de sitio periodontal y 1 de mucosa, y todos estos pacientes se encontraban a nivel de la cavidad bucal en una situación de eubiosis. Finalmente, entonces, como conclusiones de este trabajo, se pudo evidenciar la vulnerabilidad entonces socioeconómica de esta población,
ya sea en los términos limitados a la atención médica o también a las dificultades socioeconómicas. Se puso entonces de manifiesto la necesidad de atender a estos pacientes de manera temprana a nivel de su salud bucal para poder diagnosticar tanto las enfermedades gingivoperiodontal y las infecciones fúngicas. Y específicamente respecto a Candida albicans, fue la especie más aislada. La presencia tanto de micelios como de pseudomicelios en la microbiota subgingival respalda la participación de esta especie en la fungiosis de las enfermedades gingivoperidontales. La secuenciación del genoma completo proporcionó una perspectiva mucho más integral de todas las características genéticas y adaptativas de esta especie. Se pudo observar la variabilidad genómica de los aislamientos, que se manifestó principalmente en las pequeñas variantes. Los análisis genómicos revelaron que algunos aislamientos que fueron obtenidos del mismo paciente e incluso del mismo sitio periodontal mostraron diferencias marcadas en su composición genética. Los patrones genéticos similares entre las cepas de diferentes pacientes nos sugieren entonces la existencia de presiones de selección que son específicas del sitio de colonización. La estructura poblacional de los aislamientos mostró que la tendencia es predominantemente clonal, aunque hay microvariaciones. La comparación de las secuencias mediante MST con cepas de otras regiones geográficas nos reveló una dispersión global de ciertos genotipos. La expresión de diferentes fenotipos agrega complejidad epigenética en la capacidad de respuesta al estrés y adaptación de Candida albicans en estos entornos que son tan cambiantes. No se pudo identificar una asociación o un único factor que sea predictor de este fitness, de este comportamiento, ya sea relacionado con el comensalismo o la virulencia, o sea, la capacidad infectante. Se observaron cepas no susceptibles a los antifúngicos probados y se pudieron identificar mutaciones o variantes en genes ortólogos de otras especies como Candida albicans o labrata, que plantean entonces interrogantes sobre la evolución y el origen de la resistencia Candida albicans, que todavía sigue siendo desconocido, y esto nos permitió entonces clasificar a estas cepas como cepas no valgadas. Muchas gracias. Felicitaciones primero por el trabajo y segundo por concluir, porque creo que eso es el mayor mérito cuando uno dice la tesis de doctorado. Es un desafío la parte de pensar, trabajar y todo, pero de llegar al fin hasta concluir es todo un éxito. Así que felicitaciones por eso, felicitaciones a la directora y al codirectora también. Y algunas cositas que me parecieron interesantes y después algunas preguntas. Me pareció interesante y original el trabajo, teniendo en cuenta que uno siempre que piensa en Candida que dicen albicans, por sobre todas las cosas, ¿no? Más y en albicans como que siempre está rezagada y poco se sabe. De hecho, me obligaste a buscar bibliografía en Argentina para ver qué publicaciones había y la realidad es que no hay nada. Me encontré con un trabajo del 2004 del grupo acá de la Facultad de Medicina, donde hacían estudios de Candida albicans en diferentes otras clínicas de diferentes especies y no se hablaba de evidencia, ¿bien? O sea, seguramente ese 90% de Candida albicans que se encontró sería en la isla de lo que se hace. Así que bueno, por ese lado original el trabajo. Después, lo que me pareció también interesante es la selección de la población HIV, que convive con HIV, es una población interesante, me parece. Vi otros trabajos muy comprometidos, diferentes, como oncológicos, pero población, y eso también es lo que me llevó a algunos interrogantes, teniendo en cuenta la heterogeneidad de la población que convive con VIH, porque sabemos que tiene diferentes estadios. Vos nos planteabas hay diferentes niveles de CD4, que eso incide completamente en el estadio de la población y a su vez si el paciente está muy deteriorado, si está en estadio SIDA. Entonces, en base a eso, a mí me pareció que el N, o sea, podría haber sido un poquito mayor, era un poquito restringido, pero interesante igual. En base a eso, algo que me surgió fue en qué periodo se llevó el estudio, que no lo encontré en la tesis. No sé en qué periodo de tiempo fue. Sí, fue desde 2000, nosotros empezamos desde 2017 hasta
chiquita, que se sacaron las muestras 2019. 2017-2019. En general, digamos, ustedes tomaban los cultivos se realizaron en la cara de cáncer, ¿no? Perfecto. O sea, no eran cepas de colección, ni nada. O sea, porque como mencionaba, que ahí hicieron un estudio retrospectivo, me imaginé que podían proveer de cepas de colección que provenían de pacientes. Una primera parte sí, y después quedó conformado por cepas que eran de acá. Lo que resultó es que bastante difícil igualmente conseguir esa población, por eso la N terminó siendo chiquita. Claro. Bien, sobre todo que concurran al servicio odontológico. Claro, O sea, exacto. concurría mucha gente, pero terminábamos descartando a la mayoría de los pacientes por no cumplir principalmente con los criterios de exclusión. Era bastante excluyente. Claro, sí, por eso entiendo que a veces uno quiere aumentar el N, pero los criterios estaban como muy bien marcados. Bueno, entonces un poco lo que me había planteado era cómo habían abordado la selección de pacientes para asegurar que la variabilidad genética que mostraba en la tesis de Cándida Liensis no esté sesgado por factores clínicos que mencionás, que son digamos, inherentes al grupo, porque me da la sensación que es todo muy multifactorial, ¿no? Cuestiones asociadas a la genómica del hongo, al huésped y los ambientales también. Entonces, un poco eso, cómo abordaste la selección de los pacientes teniendo en cuenta eso para evitar que los resultados estén sesgados por todos estos factores multifactoriales. O sea, cómo elegir los criterios de inclusión y exclusión. El trabajo en realidad originalmente, o sea, formaba parte de un proyecto donde se estudiaba en sí toda la microbiota de la cavidad bucal, no solo cándida, se estudió en otra parte de otro grupo, toda la parte que sería bacteriana y también estudiamos la parte de las levaduras. Entonces como formó parte de un proyecto mucho más grande, donde no se basó específicamente en las levaduras, o sea, después se fueron haciendo como las diferentes ramas, digamos, de trabajo. No sé si me parece, ¿cuánto tiempo habían recibido antirretrovirales? Muy variables. Es variable, sí. Por lo menos tenían que estar desde 6 meses, pero había pacientes que tenían diagnóstico desde 1998 y tenían el tratamiento antirretroviral, algunos de esa fecha y otros no. Otros empezaban recién, como era el diagnóstico más viejo de VIH, empezaban el tratamiento cuando el nivel de C4 daba por debajo del valor de 4. El tratamiento sí era bastante variable. Y el seguimiento de esos pacientes desde el punto de vista de la salud bucal, porque es variable también. Es decir, algunos que estaban dentro del sistema estaban, químico-profesionalmente bien y otros. Sí. En realidad, seguimiento a la salud bucal no tenían. Van principalmente porque presentan alguna molestia, algún dolor, algo. Claro, sí. Y no hacen seguimiento. Ni siquiera en muchos casos, que fueron muchos de los que excluimos también, no tienen seguimiento médico a nivel de VIH. Uno iba a preguntar con los médicos de escuela para charlar sobre todo esto, no sabían dónde estaban las muestras clínicas. Si ni siquiera pudiste determinar si el tratamiento con el fruto. Sí, por los resultados sospechamos que sí, pero sí, no tenían seguimientos. Más nos pasó en el hospital Muñiz, más que en el hospital Fernández. Bastante más desorganizado. Y eso también es bastante difícil también, como el poder concluir, bueno, se da por esto, al no tener esos datos. Bien, después, perdón, no sé si... No, Bueno, yo después pensaba un poquito en la metodología, que es interesante, o sea, por las pruebas de la parte fenotípica, con las pruebas que no se pueden diferenciar mediante las pruebas convencionales, y me sorprendió la forma de utilizar Manitov para la diferenciación de ¿viste? Te conozco y dije, no, yo voy antes que él porque... En realidad lo pensamos y que nosotros somos pro Manitov, por eso. Incluso con la constancia en el manual que se trata de todo esto, pero en ese momento, que fue en el 2019-2020, que vino todo lo de la pandemia, se hizo bastante más difícil, lo habíamos pensado, incluso yo fui a formarme allá y todo para poder hacerlo, después terminamos haciendo PCR porque teníamos todo para hacerlo, y como pude hacerlo de la parte de la secuenciación, directamente ya me basé en lo que es Cándida Liensis. En ese momento ni siquiera tenía todavía puesta la base de datos a punto para levaduras, cuando yo había hablado con ellos. Claro. Sí, yo pensaba en eso porque digo, o sea, es una metodología que está disponible y la base de datos es rápida, económica, y la base de datos te permite la diferenciación, o sea, por métodos simples de extracción, y esto ya es lo último que
Pero digo, me parece interesante porque uno siempre que termina una tesis dice, bueno, ¿qué impacto clínico va a tener esto? ¿No? O sea, que es lo que uno espera. Y me parece interesante este reporte, por eso quiero felicitar también, porque le da mucho peso, mucha importancia a los hallazgos de Candidobacteriensis y poder manifestar que mediante técnicas simples, hoy muchos hospitales tienen magnetos, pueden identificar este agente causal de periodontitis en este tipo de pacientes y hacer un tratamiento directo y centrado en el paciente, ¿sí? Entonces, eso también me parece interesante. Bueno, ya está. Felicitaciones, la verdad que es muy linda la exposición, súper clara y la verdad que la redacción, yo que hace mucho que lo veía poco, fue muy amena y muy fácil de llevar. Gracias. A mí una pregunta que me quedó resonando, un hecho, uno de los hallazgos que me queda resonando es esta colonización específica, digamos, que un mismo paciente tenga dos variantes y esa colonización sea así específica. ¿Hay una explicación para eso? Incluso lo que nos pasó, o sea, lo que pasó es que del mismo sitio se aisló tanto Candida albicans como Dublinensis, pero dentro de Dublinensis había diferentes cepas. Y debido a esa plasticidad, esta plasticidad se habla muchísimo en Candida albicans, está súper estudiado, no tanto en otras especies, a esta plasticidad que tiene, que es como decirlo burlamente, a este tipo de hongos como que todo le viene bien, o sea, ellos aprovechan la condición y de esta forma sobreviven, y si no les sirven buscan otra forma, es como que se han adaptado muy bien genéticamente a poder sobrevivir a esto, y es lo que hace justamente que sea específico, o sea, no es lo mismo lo que uno encuentra en saliva, muchas veces a lo que se aísla de otra parte del cuerpo. Lo que me lleva como a pensar esta cuestión de qué causa y qué consecuencia. Es que es tan plástico el bicho que es capaz de adaptarse y variar genéticamente en función del sitio en el que está. Sí, en función del ambiente en el que se encuentra. O sea, tu idea es que el sitio es lo que condiciona esa variación. No solo el sitio, sí, el sitio lo condiciona, pero también, por ejemplo, en el caso de encontrarse en un paciente, no solo es el sitio, sino la condición general del paciente. Y en el medio ambiente, por supuesto, también toda la condición que le da a ese ambiente. Estas variaciones más atípicas asocian, no sé si me lo perdí, quizá lo dijiste y yo me lo perdí, no lo supe ver bien. Asocian con alguna característica de esas especies que están presentes en el paciente, por ejemplo, que tienen antirretroviral lado. Más exposición a antifúngicos. No pudimos, por ejemplo, en estos pacientes determinar una característica específica en el paciente en sí. Incluso en los 4, el paciente, si bien en el sitio periodontal lo condiciona, el paciente generalmente en la cavidad bucal se encontraban haciendo el diagnóstico nuevo de periodontitis y estaba en nerviosis, o sea, no presentaba signos de inflamación crónica activa. O sea, perdón, entonces uno podría pensar que tenés mayor variabilidad de lo que vos estás encontrando, digo, genética, porque vos estás hablando de estas variantes no en un intervalo determinado de tiempo, sino en algunos casos vos aislás del paciente y encontrás esta variabilidad o no, o es después de un tiempo. Y en realidad la variación... Bueno, no lo puedes saber eso. No, se realizó después del aislamiento, 2 años después más o menos. Claro. Que ya la cepa incluso estaba guardada, entonces eso también puede condicionar muchas veces la variación. Porque yo creo que también hay muchas bacterias, creo que se genera este concepto de microevolución. Claro. A mí me hace acordar mucho a lo que yo trabajé en mi tesis, que fue con el Helicobacter pylori, me recordó mucho a eso, claro, ¿no? Claro, a la plasticidad genética que tiene que tiene el Helicobacter. Y es muy parecido a esto, o sea, nosotros encontramos en diferentes sitios anatómicos del estómago lo mismo que te pasaba a vos. Entonces había una microevolución, una evolución. Sería interesante ver qué pasa en pacientes sanos también, si está esa colonización y a lo mejor está dormida. Que también fue la idea original, pero bueno, cuando vino la pandemia. Claro, y también, perdón, pensaba en. Se acuerdan la roba. Esas mujeres que somos rápidas para hablar, entonces yo viste preparada. Quería ver el paciente sano. Que las muestras las empezamos tomando en su momento, pero justo vino el 2020 la pandemia, que las tomaba acá en periodoncia, y la
no se puede hacer, pero es algo que sí creo que tienen que comparar con los pacientes sanos. Justo yo me había anotado estudios longitudinales para ver resistencia, qué interesante, pero qué difícil, muy difícil. Sí, a otro nivel puede pensar también en un Sí. estudio de tipo de microbioma o metagenómico para ver en toda la muestra qué variabilidad tenés en. Bueno, que algo estamos como queriendo empezar a hacer. Bueno. Pero no tanto en este tipo de población, sino en pacientes adultos Claro. y determinarlo como a nivel bucal en condiciones de calidad bucal sana, como neuriosis. Sí, a mí me trataron de, tratar de entender el efecto de las variaciones genómicas que se encuentran, ¿no? Hay muchos hits, unos cuantos de ellos en regiones que son respiratorias posiblemente, pero otras son sinónimas, ¿no? O sea, ahí en medio de hecho describís variaciones, por ejemplo, en la proteína transferasa. ¿Qué se sabe del efecto de esos cambios así puntuales? Por ejemplo, describís una que es, si mal no recuerdo, es una serina con una paragina. Bueno, el cambio a nivel del aminoácido lo que puede llegar a traer varias consecuencias. La más preocupante sería que directamente o esa proteína no se forme o que cambie la conformación y termine generando una proteína mal plegada que lleva después a que sea destruida y que no esté específicamente. Por ejemplo, en el caso de las situaciones de estrés, que es lo que haría que el microorganismo pueda de esa forma responder de manera correcta. Y muchas de esas son las que se encontraron justamente en estas cepas atípicas que tienen esa reducción a estas situaciones. Que también fue una respuesta no esperada. Yo me esperaba al revés, que se comportaran como mucho más virulentas estas. ¿Y alguien lo estudió? ¿Vos estudiaste se sabe efectivamente el cambio funcional? ¿Es eso? ¿Alguien lo vio? Porque digo que esa cuarta con una frase. No se sabe. ¿Es encima es lo mismo que las mamíferas? Sí. O sea, es crucial para el metabolismo energético. O sea, es la misma se cumple las mismas funciones, aunque obviamente no va a tener por ahí el mismo impacto, pero sí. Sí, pero después eso busqué muchísimo en la Y ahí te bibliografía. tendrías que poner a ver si las mutaciones afectan, Bueno, la proteína. si es un cambio que puede ser estructural o también en la actividad de la Eso le podría pasar, ¿no? Puede fosforilarse su celular, digo, cambiaría de regulación de la enzima, y más o menos por eso. O sea, ahí tenés un laburazo. Sí. Hay otro caso también que pasa que está más lo relacionan actualmente en el caso de la resistencia a los antifúngicos, de uno de estos genes que es justamente la proteína que afecta a la reparación del ADN. En este caso yo también encontré en varios, que está más estudiado, por ejemplo, en Cándida labrata, ya no llamamos Cándida, pero en Cándida labrata está más estudiado, pero todavía no lo logran encontrar si realmente tendría o no esta implicancia de darle un fenotipo multiresistente. Y también no sé si me lo perdí, las variaciones en los genes de resistencia a antifúngicos se correlacionan en el estudio con las CIMS más altas. Sí. Tanto yo mostré solamente la homocigota, pero creo que tengo, por las el dudas. correcto mostraste. Sí, pero heterocigotas hay mucho más. Son todas estas las variantes. Sí, o sea, marqué las homocigotas que serían como las más preocupantes, pero hay un montón. O sea, los azoles son todas Por ahí estas. es un poco para jugar, que son las mutaciones. Y encontradas en un montón de especies, sí. Perdón, sustituciones, porque mutaciones a nivel génico. Sí, situaciones variantes. Y la que está más acá abajo, que es la que indica que en este caso perdió el codón de stop, eso también es bastante preocupante porque directamente la proteína. Mira, que varias mutaciones sin dedo. Eso Sí. también tenés otro para mirar si afecta a este cargar una proteína o cosas. Sí. La pérdida de la heterocigosidad llevaría a mayor violencia. No, o sea, no se sabe todavía, pero hay muchas cepas, sobre todo de cándida, que son considerados organismos híbridos hoy, que presentan grandes segmentos de su genoma donde pierden esa heterocigosidad. O sea, tienen segmentos heterocigotas y pierden la heterocigosidad, y es como que todavía no se ha determinado exactamente a qué. Hay muchas que se consideran híbridos, estas nuevas cándida ortopsilosis, metapsilosis, parte de Candida auris,
que se descubrieron no hace mucho y se comportan como más virulentas, incluso como más resistentes a los antifungibles. Que en nucleosis no está descrito, pero que no se ha estudiado todavía. Entonces siempre es como que la subestimaron un montón todos y en realidad porque no se sabe. Una cosa llamativa de acá en Argentina también es que con la gente de España con la que trabajé esta parte, yo me llamó la atención la cantidad de aislamientos que nosotros también nos pasó en nuestro estudio realizado acá, que acá se aísla más Dublinensis que en otros países. No, porque en otros lados también la buscan, pero no sé si geográficamente podría tener una implicancia. Entonces, para hacer un estudio de eso ya. ¿Cómo ecológicamente uno lo determina? Ahora, los planos se acomodan bastante bien por lo que vi con especies que están también descritas en otro lado, ¿no? Sí, por ese método sí. El problema que tiene este método, que bueno, no llegué yo tampoco a contarlo, pero no lo recomiendan para esta especie porque los genes que utilizan, que son los genes de Candida albicans, o sea, está basada en albicans, no serían los específicos para Dublinensis. Qué bien, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Tenés un montón. No, yo me doy la varita mágica. Tenés toda la plata que necesitas. Por un momento yo tengo la varita mágica y te la doy. No tenés limitante. ¿Qué dices? ¿Qué seguiría estudiando? Sería, y lo que más me gustaría es justamente determinar esto de la resistencia, que es un problema no solo a nivel antibiótico, que es lo que más se habla, sino antifúngico también, es considerado incluso un cambio, un problema de salud pública, a nivel, acá en Argentina no, pero en Estados Unidos y en Europa sí. Eso, o sea, lo que más me gustaría estudiar es poder determinar eso y a nivel genómico encontrar nuevas variantes, que hoy en día con todos los métodos computacionales se puede hacer un montón de cosas. Eso específicamente, o sea, si tuviera la plata para poder hacerlo, es. A mí me quedaron un par de cositas. Pero bueno, felicitaciones primero, igual ya tengo un poco de chorrano, la directora también. Lo demás ya está, me robaron. No, yo pensaba por ahí quizás hacer una especie de discusión. Vos, o sea, este microorganismo, este hongo está fuertemente asociado también a la producción de biofilms. Sí. Buenos ensayos, por el plan metodológico que hiciste, por alguna cosa que no te pusiste a estudiar el biofilm. Pero ¿cómo pensás que todo esto puede ser extrapolado al comportamiento del bicho en el biofilm? Por ejemplo, la variabilidad genética, la resistencia a antifúngicos. Si en realidad Cándida tiene, en lo que es el biofilm subgingival específicamente, se habla un montón de que forma parte, algunos dicen que sí, otros dicen que no, tienen interacciones incluso en las imágenes acá que yo mostré, las pudimos ver, que es algo que tampoco generalmente no se hace. Lo de tomar los extendidos y las muestras para observarlo, claro. Y siempre se dice que el estado infectante del hongo sería cuando lo encontramos, se ve mucho más claro como las picaduras en el pseudomicelio, con todo lo que sería la microbiota oral e incluso la respuesta inflamatoria en este caso. ¿Extrapolarlo como para poder estudiarlo? No, porque vos haces todos estos ensayos, la curva de crecimiento y demás, porque una cosa es el microorganismo, el comportamiento frente al antifúngico, los aislamientos, y otra cosa es el biofilm, puede ser obviamente diferente, porque cambia todo el entorno de ese nicho, de ese sitio de infección. Si pensás que si te pusieras a estudiar lo que pasa en el biofilm, si es que se puede, ¿qué encontrarías? Digamos, quizás no estoy buscando la respuesta de lo que se sepa, sino cómo vos pensás que se puede llegar a. No me esperaría por ahí encontrar exactamente lo mismo, lo vería mucho más como reducido ese comportamiento, porque en el biofilm subgingival, sobre todo las bacterias que son más periodopatógenas, por ejemplo, Pseudomonas gingivalis, tiene un efecto más inhibitorio y que mantiene como controlado que Cándida no termine generando ese problema. Pero también hay otras, en el
caso de Fusobacterium, por ejemplo, que es el que hace como el link para que pueda sobrevivir y generar esa colonización y esa invasión. Entonces, como que esperaría encontrarme más una situación en la que se encuentre como más inhibido. Pero sí es interesantísimo. Y las especies bacterianas supongo también jugarán su papel, ¿no? Sí, incluso son las dominantes Claro. en este biofilm. Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Quiero, antes de terminar, agradecer toda la gente de todas las instituciones que formó parte para que la tesis se pueda llevar adelante. El dictamen dice así, que siendo las 9 horas del día 25 de septiembre de 2024, se reúne en la Cátedra de Microbiología, cita en el piso segundo, sector B de la facultad, el jurado encargado de dictaminar sobre la tesis de doctorado de la Universidad de Buenos Aires titulada Colonización por Candida albicans en biofilm subgingival de pacientes que conviven con el VIH tratados con antirretrovirales. Reunidos los requisitos reglamentarios, se analizó el trabajo realizado, evaluándose su diseño, metodología empleada, antecedentes bibliográficos y presentación. El diseño experimental es congruente con la hipótesis y objetivos establecidos y el trabajo se desarrolló empleando metodología pertinente. El trabajo de tesis presentado incluye una descripción de la clasificación taxonómica de las distintas especies de hongos y un estudio detallado del género Candida en general y de Candida albicans en particular, con relación a su genoma, morfología, plasticidad y su capacidad de colonización de la cavidad oral. La autora avanza también sobre el desarrollo de candidiasis en personas portadoras del virus de la inmunodeficiencia humana y de la importancia y relevancia de la resistencia a compuestos de acción antifúngica. Se destaca la relevancia clínica de los hallazgos, dada la importancia que cobra el mantenimiento de la salud bucal en la población de personas convivientes con el VIH. La presentación del problema y la discusión de los resultados obtenidos está fundada en abundante bibliografía del propio grupo y de otros grupos de trabajo, lo que da contexto y proyección a la labor presentada. El jurado ha determinado, en forma unánime, que el trabajo reúne los méritos suficientes para su presentación y que la tesista se ha desempeñado con soltura durante la misma, exponiendo con claridad sus resultados, conclusiones y que ha discutido en forma apropiada sus hallazgos en el contexto de los trabajos existentes y de su conocimiento. Por todo lo analizado y anteriormente expresado, este jurado dictamina que este trabajo de tesis merece la calificación de sobresaliente. Así que...